Bueno, gente, vamos con la asignatura de Psicología del Pensamiento. Esta asignatura terrible, pero que vamos a intentar sacar un redondo 5 o más. Estos apuntes son de Dolores Latorre. Personalmente, los que más me gustan de lo que llevo estudiando. Dolores, eres la mejor. Entonces, bueno, vamos allá. Y todos aquellos que hacen apuntes y los comparten, gracias, muchas gracias. Que se os multiplique el esfuerzo. De vuelta. Bueno, capítulo 9. Neurociencia del pensamiento. Introducción. La neurociencia cognitiva es una disciplina que integra la psicología cognitiva y la neurociencia, adoptando el objetivo del estudio de la psicología cognitiva, la cognición. El método recae sobre la neurociencia. El estudio científico del cerebro se sitúa en el siglo XIX, aunque los hallazgos claves son del XX. Bueno, Vichy está un poquito pocho y aún así pues tiene energía para dar por saco como siempre. Muy bien. Vale. Desde la perspectiva localizacionista se ha defendido que cada región cerebral tiene una función, pero los hallazgos recientes indican que depende más de la actividad conjunta de múltiples áreas, redes o conexiones. La corteza prefrontal es la región que más se ha desarrollado evolutivamente si nos comparamos con nuestros antepasados y se relaciona con la atención y la memoria de trabajo. Y se relaciona con la atención y memoria de trabajo, funciones cognitivas claves para el pensamiento. Vale. Aquí nos centramos en los procesos heurísticos relacionados con el lóbulo frontotemporal izquierdo y los procesos analíticos relacionados con el lóbulo parietal bilateral. Las técnicas neurofisiológicas, destacando la electroencefalografía, nos han permitido el estudio del curso temporal del pensamiento, observando las áreas que están conectadas al compartir el mismo ritmo o frecuencia, sincronización, contribuyendo a la misma función cognitiva. Vale, punto 2. Técnicas de la neurociencia del pensamiento. Cuadro 9.1. Introducción del cerebro. Bueno, esto ya lo hemos visto en psicobiología, pero yo, por mucho que lo estudie, no se me acaba de quedar. Pero bueno, venga, vamos a intentarlo. Vale, lóbulos cerebrales. Lóbulo occipital, procesamiento de la información visual. De los ojos al núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo, a través del nervio óptico. Vale, podemos intentar acordarnos porque es la letra O, óptico occipital. Vale, venga, porque no hay ningún otro hueso ni zona que se empiece por O, óptico occipital, donde se realiza un primer preprocesamiento y de ahí a la corteza visual primaria, estriada, donde se procesan las principales propiedades del objeto. Vale, esto lo voy a marcar aquí, por lo menos para irme quedando con cositas. Óptico occipital. Vale, luego ya cuando tenga más tiempo, si voy a septiembre, que seguramente sí, pues lo subrayo bien. Vale. Vía ventral, lóbulo temporal inferior, identifica el objeto y responde a sus propiedades, forma, textura y color. ¿Vale? Vía dorsal, lóbulo parietal posterior bilateral, localiza el objeto en el espacio. Vale. Con la ventral se identifica y con la dorsal se localiza. Vale, a ver, voy a darle una vuelta a ver cómo puedo memorizar esto. Uy. Tengo a la otra gata volviéndose loca. Muy bien. Vale, temporal, procesamiento de la información auditiva y la memoria. Área de Wernicke, comprensión del lenguaje. Vale, Wernicke, comprensión del lenguaje. Parietal, de asociación, integra información procedente de diferentes áreas cerebrales y hace una representación cognitiva del espacio. Bueno, esto lo podemos recordar porque los huesos... ¿Dónde estoy? Los huesos parietales hacen uno por un lado y otro por el otro en la cabecita. Esta sería la persona. Entonces podemos como que conectan aquí, así. Vale, integración de un lado y del otro. Vale. Eso. Frontal, planificación, solución de problemas y funciones cognitivas complejas. Área de Broca, producción del lenguaje. Vale, esto también para recordarlo. Tenemos aquí a un señor, una señora, y esta es la parte frontal. Y podemos poner aquí un bocadillo. Vale, muy bien. Producción del lenguaje, parte frontal y solución de problemas. Los problemas hay que comunicarlos, así que muy bien. Vale, esta es creo que es la última página de la anterior. Ok.
156, sí, perfecto. Vale. Aquí tenemos la representación gráfica, perfecto. Vale. Dorsal, habíamos quedado que era ventral, identificación, y dorsal, localización. Perfecto. Vale. Entonces voy a poner aquí dorsal, localización, ventral, identificación. Así me acuerdo también. Ventral, sí, perfecto. Vale, venga, seguimos. Estudios de lesiones. En estos casos, ya sea por accidente o enfermedad, una parte más o menos amplia del cerebro pierde su función. ¿Vale? Un caso es el famoso Phineas Gage. Madre mía, este sale en todos los lados. Phineas Gage perdió parte de su lóbulo frontal. Si no recuerdo mal, le clavaron una barra o algo así. O se le clavó una barra. Y esto afectó gravemente a su capacidad para planificar tareas cotidianas y regular su conducta y reacciones emocionales. Para establecer la relación entre una estructura cerebral y una función afectada, 2 puntos. Punto 1. Se debe poder situar de forma precisa el lugar de la lesión, hoy en día con resonancia magnética. Segundo punto. Es necesario contar con una amplia batería de pruebas o tareas psicológicas para analizar la función alterada. La psicología cognitiva crea paradigmas o tareas experimentales cada vez más sofisticadas para estudiar una función cognitiva específica y los procesos que la conforman. Una inferencia no del todo justificada es la conocida como disociación simple y se caracteriza por considerar que una estructura lesionada acompañada de una alteración en una función determinada debe ser responsable última de dicha función. El problema es que no permite descartar otras interpretaciones alternativas igualmente válidas, porque lesiones en otras regiones podrían tener consecuencias similares o la misma lesión puede tener efectos conductuales y cognitivos diferentes. Vamos, que no se sabe nada. Ok. En la disociación simple, asume que la región A se relaciona con la función X y la región B con la función Y. Si la región A se acompaña de una pobre ejecución de X, pero no afecta a Y, se establece una cierta especificidad de A sobre X. Si la lesión de B no tiene ningún efecto sobre X, pero sí sobre Y, se refuerza la circunstancia anterior. Vale. Pero las relaciones específicas entre áreas y funciones son más la excepción que la regla y solo se observan de forma clara en áreas dedicadas al procesamiento sensorial y producción de acciones motoras. Es frecuente que una misma lesión pueda tener distintas consecuencias conductuales, ya que el cerebro opera como una red interconectada de áreas, más que como módulos independientes. Este modelo ofrece varias explicaciones. Vale, una manchita. Por variaciones en la forma en la que se reorganizan las estructuras intactas adyacentes a la lesión, plasticidad cerebral, creándose nuevas conexiones para suplir las deficiencias. Que el área lesionada sea necesaria para la función, pero no suficiente. Esta perspectiva encaja mejor en el modelo de redes, donde una función psicológica implica la participación de múltiples áreas cerebrales. Que la zona lesionada no participe directamente en una función, sino que medie entre áreas que contribuyen directamente a esa función. Aquí podríamos cometer el error de indicar que un área participa directamente, cuando en realidad es un mero enlace entre otras estructuras. Por ejemplo, la función del fascículo uncinado, ostras, esto no lo había oído nunca, fascículo uncinado, bueno, es meramente conectar áreas implicadas en la regulación emocional sin participación directa. Bueno, en la actualidad el desarrollo es que he estudiado esto varias veces y esto de uncinado nunca lo había oído. Bueno, vale, en la actualidad el desarrollo de técnicas de estimulación cerebral no invasivas e indoloras, por ejemplo, estimulación magnética transcraneal y estimulación eléctrica, facilitan la realización de estudios similares a los realizados en animales. Se toman grupos relativamente grandes de participantes que reciben estimulación en una o varias regiones cerebrales, desde la superficie de la cabeza. Los efectos se evalúan mediante la realización de tareas experimentales, midiendo uno o varios procesos de interés. Se comparan grupos que reciben diferentes tipos de estimulación y un grupo control. Los resultados pueden mostrar efectos de facilitación o de interferencia, mejor o peor ejecución.
La estimulación de áreas cerebrales difícilmente puede dar lugar a resultados que puedan ser interpretados desde una perspectiva localizacionista pura. Se observa habitualmente que la estimulación de un área produce la coactivación casi inmediata y a veces de forma prolongada de áreas próximas y distantes. Más que hablar de una anatomía modular de la cognición, debemos hablar de redes de activación que subyacen al ejercicio de determinadas funciones cognitivas. Bueno, vamos, que parece que está a prueba de bombas, a prueba de hackeo el cerebro. 2.2. Estudio funcional del cerebro, neurofisiología y neuroimagen. Las técnicas de registro no alteran la actividad del cerebro. El investigador presenta una tarea donde manipula una variable independiente y registra los cambios cerebrales asociados, variable dependiente. Distinguimos 1. Las neurofisiológicas con buena resolución temporal. Miden directamente la actividad de las neuronas, electroencefalografía y magnetoencefalografía. 2. Las de neuroimagen con buena resolución espacial. Detectan cambios en el metabolismo o flujo sanguíneo, mientras los sujetos realizan una tarea cognitiva. Electroencefalografía. Registra la actividad eléctrica de las neuronas, modificada por la tarea que se está realizando. Tiene buena resolución temporal porque indica el curso temporal del procesamiento cognitivo. Magnetoencefalografía. Registra la actividad eléctrica de las neuronas. Se genera un campo magnético perpendicular. Tiene buena resolución temporal y espacial, un alto coste económico. Vale. Resonancia magnética funcional. Registra el consumo de metabolitos, oxígeno, glucosa, relacionado con la tarea cognitiva en curso. Tiene buena resolución espacial. Vale, seguimos. Voy a poner aquí. Eso es. Tomografía por emisión de positrones. Se inyecta vía intravenosa una sustancia que se fija al tejido según su actividad metabólica. Se asocia con la tarea cognitiva en curso. Cuadro 9.3. La electroencefalografía. No sé si es... igual viene después o igual es la información que viene ahora, pero bueno. El potencial evocado asociado a un evento o estímulo, potencial evocado asociado a evento, ¿vale? Se refiere a la señal, onda, que provoca un estímulo. Por ejemplo, se presenta una palabra emocional frente a una neutra y se estudia la onda generada de la sustracción de cada una de las ondas. Esto me acuerdo de oírselo explicar a una profe muy bien. Ahora no me acuerdo el nombre de la profe. Es maravillosa. A ver si me acuerdo. Bueno, que decía que cuando escuchas hoy desayuné zapato, que se activaba un potencial especial que era como para cosas incongruentes y me había gustado mucho la explicación. Bueno, amplitud es la máxima altura que alcanza la onda. Latencia es el momento temporal cuando se alcanza la máxima altura de la onda. Tiempo-frecuencia. Se analiza el número de ciclos de la onda, frecuencia en hercios. Hay 4 intervalos de frecuencia. Ritmo delta, menos de 4 hercios, sueño profundo. Vale, esto si son poquitos hercios, entonces es más lento. Vale, sueño profundo. Ritmo teta, 4-7 hercios, dormido. Ritmo alfa, 8-13 hercios, vigilia y reposo. Y ritmo beta, 14 hercios, actividad. Bueno, aquí sería, vale, beta, actividad. Alfa, cuando ya eres el alfa y te puedes sentar a descansar tranquilamente, pero vigilando los beta. Teta, cuando tienes que estar relajado, dormido, como cuando das de mamar. Bueno, cuando das de mamar estás en vigilia, pero ya me entendéis, es para recordarlo. Y delta, sueño profundo, vale. A ver, podéis, que estáis soñando con un ala delta, por ejemplo. Vale, aquí, estas son las, miren, representación de las ondas, mira qué bonito. Vale, lesión prefrontal derecha, izquierda y pensamiento. Phineas Gage nos ha permitido conocer la relación que existe entre el lóbulo frontal y la planificación, pero esta área se relaciona con otras funciones cognitivas. Corteza prefrontal derecha, relacionada con la resolución de problemas poco estructurados y detección de conflictos. Corteza prefrontal izquierda, relacionada con la resolución de problemas bien estructurados y el lenguaje. Vale. Seguimos. Tarea de la Torre de Hanoi. Esta la he visto en alguna pregunta de examen.
Una lesión en el lóbulo frontal derecho suele dejar intacta la inteligencia y la memoria a largo plazo. Los pacientes resuelven correctamente problemas abstractos, pero tienen dificultad en tareas cotidianas como vestirse, etc. La dificultad en la planificación de tareas se ha evaluado con la tarea de la Torre de Hanoi. Se presentan 3 pivotes. En el primero hay 3 discos de menor a mayor, de arriba a abajo. Hay que pasarlos al tercer pivote manteniendo la disposición inicial sin mover más de un disco a la vez y sin colocar un disco mayor encima de otro menor. Goel y Grafman, 1995, presentaron el problema a pacientes con la corteza prefrontal afectada, encontrando que realizaban peor la tarea, tardando el doble y con más movimientos. Esto se explica por una dificultad para mantener el objetivo en la memoria de trabajo. Vale, esto es importante, esto puede que caiga en examen. Entonces lo voy a subrayar. Torre de Hanoi, corteza prefrontal, explicación, memoria de trabajo. Ahí están los conceptos básicos, ¿vale? Bien, tarea financiera. Esto me quiere sonar de haber visto alguna cosa también, ¿vale? No he hecho todavía muchísimos exámenes, pero algunos he hecho y algo ha salido de esto. Vale, Goel y colaboradores, 1997, presentaron esta tarea a pacientes con lesión en la corteza prefrontal. Bueno, todo esto también va de la corteza prefrontal. Los resultados mostraron que el grupo control tardó más tiempo en realizar la tarea porque generó más propuestas. Vale, los pacientes se centraron en propuestas para eliminar los gastos, presentaban mayor dificultad para proponer propuestas a largo plazo y eran menos elaboradas y menos detalladas que las del grupo control. Manifestaban que la tarea era difícil y estaban inseguros. El grupo control presentó propuestas para reducir gastos y también para incrementar ingresos. Vale, cuando los autores dividieron a los 10 pacientes en 2 grupos, alta memoria y baja memoria, no encontraron diferencias entre el grupo alta memoria y el control. La realización de la tarea se modulaba por la función cognitiva afectada, memoria e inteligencia, más que por la propia lesión. Los resultados se deben a la propia lesión de la corteza prefrontal o cualquier lesión del cerebro produciría los mismos efectos. No se pueden obtener conclusiones robustas con solo 10 pacientes, correcto. Se han encontrado resultados similares con lesión en la corteza prefrontal derecha o la izquierda, así como pacientes con lesión posterior y personas sin lesión. Al comparar los resultados de estos grupos se encontró que los que tenían lesión en la corteza prefrontal derecha hacían propuestas más abstractas, generales e imprecisas. Goel indica que la función de la corteza prefrontal derecha destaca en la resolución de problemas poco estructurados. Vale, esto es lo que vimos antes también. La función de la corteza prefrontal izquierda se activaría ante problemas bien estructurados. Vale. 3.3. Tarea de silogismos transitivos. Goel y colaboradores en 2007, Goel hizo un montón de cosas. Intentaron disociar la función de la corteza prefrontal izquierda y derecha, ¿vale? Ambas, con silogismos transitivos válidos, inválidos indeterminados e inválidos determinados. Vale, un silogismo es válido cuando su conclusión no se puede falsar, es necesariamente verdadera. Por ejemplo, María es más inteligente que Lucía, Lucía es más inteligente que Julia, por lo tanto María es más inteligente que Julia. Un silogismo es inválido indeterminado cuando hay más de una conclusión posible. María es más inteligente que Lucía, María es más inteligente que Julia, por lo tanto Lucía es más inteligente que Julia. Bueno, más de una conclusión posible. Sí, Lucía es más inteligente que Julia. Aquí no se me ocurre otra conclusión posible, pero bueno, ok, sí. Al final el sujeto de las dos frases es María y por lo tanto esto tengo que revisarlo. Aquí está María y Lucía, coitadiñas. Bueno, seguimos. Un silogismo es inválido determinado cuando no se sigue la conclusión. María es más inteligente que Lucía y Lucía es más inteligente que Julia. Julia es más inteligente que María. Es falsa. Vale. El otro es inválido indeterminado. Se anula una a la otra. Entonces,
Conclusión posible es, pero es como que no se dice toda la verdad. Y inválido determinado es cuando es mentira determinada, vamos, que es mentira y punto. Vale, así me quedo un poco con esto, porque he visto alguna cosa así por encima, pero no mucho. Vale, los resultados mostraron que todos los pacientes hacían peor todos los silogismos. ¿Vale? Los pacientes con lesión en la corteza prefrontal izquierda hacían peor los silogismos determinados, válidos o inválidos. La corteza prefrontal izquierda se activaría cuando la información es completa y hay una conclusión válida necesariamente verdadera. Vale. Los pacientes con lesión en la corteza prefrontal derecha obtenían peores resultados en los silogismos indeterminados. La corteza prefrontal derecha se activaría cuando hay varias conclusiones posibles, ante incertidumbre. Vale. Derecha, incertidumbre. Vale. Tarea de selección de Wheisung. El área de Broca se sitúa en la corteza prefrontal izquierda y se relaciona con funciones del lenguaje, ¿vale? Que yo aquí a veces me hago un poco de lío entre Broca y Wernicke, ¿vale? Wernicke también, que lo vimos al principio. Ver, ¿dónde está esto? Temporal, Wernicke, vale, Wernicke lenguaje y Broca lenguaje también. Broca además está en... Aquí está. Broca además está en la corteza prefrontal izquierda, vale. Paul Broca estudió post-mortem el cerebro de pacientes afásicos. Hoy sabemos que la corteza prefrontal izquierda no se relaciona exclusivamente con la producción del habla, pero sí con el lenguaje en un sentido amplio. Goel y colaboradores presentaron la tarea de selección de Wheisung con 3 contenidos: abstracto arbitrario, esquemas de permiso abstracto y esquemas de permiso concreto. En el contenido abstracto arbitrario presentaron enunciados como: si hay una consonante por una cara, entonces hay un número impar por la otra. Ay, la famosa esta, sí. Esto me vuelve loca. Vale. Las tarjetas tenían un número por una cara y una letra por la otra. Se presentan 4 tarjetas, P, E, 7, 2. El participante ha de dar la vuelta a las tarjetas necesarias para saber si el enunciado es verdadero cuando no se puede falsar. En este caso serían las tarjetas P y 2. Vale. Las personas rara vez realizan la tarea correctamente. Los resultados son los mismos para los pacientes y para el grupo control en la condición abstracta arbitraria. Es que es una tarea muy difícil, por eso a todo el mundo le sale mal, ¿vale? Pero los resultados cambiaron para... Vale, a ver. Ya un perrete. Vale. Los resultados cambiaron para la condición de esquemas de permiso abstracto. Si se va a realizar la acción A, entonces debe satisfacerse primero la precondición B. Y la condición de esquemas de permiso concreto. Si una persona bebe alcohol, entonces debe de tener al menos 18 años. Los pacientes con la corteza prefrontal derecha afectada mejoraron igual que el grupo control. Los pacientes con la corteza prefrontal izquierda afectada mostraron peores resultados. Los pacientes con la corteza prefrontal izquierda afectada no se benefician del conocimiento social abstracto o concreto. Vale, se supone que el lado izquierdo del cerebro es el racional, entonces igual tiene un poquito, por lo menos me puedo acordar por eso. Que luego creo que se ha demostrado que no es así exactamente, que no es que sea racional y emocional, pero por lo menos aquí nos sirve para recordarlo. Si el lado izquierdo es el racional, no se benefician de un conocimiento abstracto. Vale. Ah, bueno, aquí se refiere, vale, social de todo, social, abstracto, concreto. Pero bueno, igualmente, social con el corazón, ahí lo podemos recordar. Vale. No se pudo concluir si el efecto se debía solo a la corteza prefrontal izquierda u otra lesión. Muchos estudios han destacado la contribución del lóbulo temporal izquierdo en la memoria. Lo que sí se confirma en el estudio es que la condición abstracta arbitraria, que no presentaba contenido social, se relaciona con procesos analíticos asociados con el lóbulo parietal. Y tanto los pacientes como el grupo control tendrían esta área intacta. Vale, seguimos. Bases neuroanatómicas del pensamiento. 4.1. Procesos heurísticos y analíticos del pensamiento. Evans distingue 2 procesos. Proceso sistema heurístico, rápido, inconsciente y automático.
Proceso sistema analítico, lento, consciente y controlado. En cuanto a la anatomía cerebral, los procesos heurísticos se asocian con el lóbulo frontotemporal izquierdo. Los procesos analíticos se relacionan con el lóbulo parietal bilateral. Vale. Bueno, se utiliza más cerebro para los analíticos. Vale. Goel y colaboradores, aquí tenemos otra vez a Goel, presentaron en una tarea silogismos. Por un lado, con contenido, por ejemplo, todos los perros son mascotas, todos los caniches son perros, por lo tanto, todos los caniches son mascotas. Y sin contenido, todos los B son A, todos los C son B, todos los C son A. En los resultados, cuando las personas resolvían silogismos con contenido, se activaba el lóbulo frontotemporal izquierdo. Cuando resolvían silogismos sin contenido, se activaba el lóbulo parietal bilateral. ¿Vale? Pues me llama la atención que para esto se haga falta la parte analítica. Bueno, igual porque como hay menos información tenemos que completarla. Vale, y aquí hacemos un heurístico. Vale. Los autores también manipularon conclusiones creíbles y no creíbles, y en los resultados se mostró que se activaba la corteza prefrontal derecha, detección de conflictos, cuando se producía un conflicto entre la validez y la credibilidad, conclusiones válidas y no creíbles o no válidas y creíbles. Vale. Vale. Con resonancia magnética funcional y dos condiciones experimentales, se observa que en cada condición se activa prácticamente todo el cerebro. Lo que se hace entonces es restar una condición a la otra, señalando así el área del cerebro que las diferencia. Cuando se realiza una tarea, se activan multitud de áreas, pero la dificultad del análisis ha hecho que se peque de una exposición localizacionista y simplista. Liang y colaboradores, en una investigación sobre razonamiento inductivo, estudiaron la falacia de la inclusión. Consiste en considerar más convincente, más probable, la generalización de una categoría específica, petirrojo, por ejemplo, a una general, pájaro, que la generalización de una categoría específica a otra específica, avestruz. Vale, bastante lógico. En la figura 9.3, vale, es un poco lo de la imagen. La figura de arriba corresponde al silogismo con contenido y se activa el lóbulo frontal izquierdo, relacionado con el lenguaje y el lóbulo temporal ¿qué dije antes? Sí, lóbulo frontal izquierdo. Y el lóbulo temporal izquierdo relacionado con la memoria. Ambas áreas se asocian con los procesos heurísticos. La figura de abajo corresponde con el razonamiento del material sin contenido y destacamos el lóbulo parietal bilateral relacionado con los procesos analíticos. Vale. Seguimos aquí. Primer argumento, premisa específica y conclusión general. Los petirrojos secretan cristales de ácido úrico. Los pájaros secretan cristales de ácido úrico. Segundo argumento, premisa específica y conclusión específica. Los petirrojos secretan cristales de ácido úrico. Las avestruces secretan cristales de ácido úrico. Los resultados conductuales, aciertos y tiempo de reacción mostraron que los participantes hacían inferencias correctas con más frecuencia que cometían la falacia de la inclusión en la condición explícita, precedida por todos. No había diferencias para la condición implícita. El tiempo de reacción era mayor para la falacia en la condición explícita. No había diferencias en tiempo de reacción en la implícita. La resonancia magnética funcional mostró que los participantes que cometían la falacia de la inclusión activaron el lóbulo frontotemporal izquierdo y la corteza frontal superior medial bilateral. La activación del lóbulo frontotemporal izquierdo se relaciona con la memoria y su acceso al contenido. Coincide con el estudio de los silogismos con contenido. La activación de la corteza frontal superior medial bilateral se relaciona con una respuesta de orientación de la atención. Vale, se observó una activación en el lóbulo frontoparietal derecho en la condición implícita, donde aumentaron el número de falacias. Esto me parece tan difícil de memorizar, pero bueno, vamos a intentarlo. La activación del lóbulo parietal se relaciona con un procesamiento analítico. Vale, esto parietal, recordemos que dije antes que era como conexión de las dos partes, entonces también tiene sentido que sea analítico. Además hemos dicho aquí que analítico bilateral, entonces también un poco recordarlo por eso. Vale.
Bien, la corteza prefrontal derecha se asocia a la detección de un conflicto entre la respuesta correcta y la falaz. Se encuentran resultados similares en una versión del problema del abogado ingeniero. Las personas son insensibles a las probabilidades a priori. Esto lo he visto en alguna pregunta también. Esto lo voy a subrayar. Vale. Las personas son insensibles a las probabilidades a priori y se dejan llevar por el heurístico de representatividad, ¿vale? Basándose en el conocimiento sobre el estereotipo de ingeniero. Deneis y Goel presentaron 4 condiciones. Vale, vamos a ver estas 4 condiciones. Incongruente. Ratio. En un estudio hay 5 hombres y 995 mujeres. Descripción. Yo tiene 23 años y está acabando el grado de ingeniería. Los sábados por la noche le gusta salir con sus amigos y escuchar música, así como beber cervezas. ¿Qué es más probable? A. Yo es un hombre o B. Yo es una mujer. Vale. Heurística neutra. Ratio. En un estudio hay 5 votantes de Bush y 995 votantes de Kerry. Descripción. Jim mide 1,70, tiene el pelo negro y es padre de 2 niñas. Conduce una furgoneta amarilla cubierta de varios pósters. ¿Qué es más probable? ¿Jim es votante de Bush o Jim es votante de Kerry? Congruente. Ratio. En un estudio hay 5 suecos y 995 italianos. Descripción. Marco tiene 16 años, le gusta jugar al fútbol con sus amigos y salir a tomar una pizza o hacer pasta en casa. Pregunta, ¿qué es más probable? ¿Marco es sueco o Marco es italiano? Vale, aquí ya tenemos como más datos, ¿no? Por eso es más congruente. En el primero no se sabe y aquí podríamos hacer una deducción, vale. Analítica neutra. Ratio. En un estudio hay 500 personas de 40 años y 500 personas de 17 años. Descripción. Raylan vive en Buffalo, le gusta escuchar música pop y está ahorrando para comprarse una casa. ¿Qué es más probable? A. Raylan tiene 40 años o B. Raylan tiene 17 años. Vale. En la condición incongruente se esperaba una respuesta sesgada, efectivamente. En la condición congruente se esperaba un mayor número de respuestas correctas, ¿vale? El del italiano, ¿ok? En la condición heurística neutra se esperaba que los participantes atendieran a las probabilidades a priori, que eso es lo que dijimos antes que fallaban mucho. Son insensibles a las probabilidades a priori. En la versión analítica neutra se esperaba que los participantes basaran su decisión en la descripción del estereotipo. Vale. Resultados conductuales. Las condiciones congruentes y analíticas neutras tenían más aciertos, ¿vale? Congruentes y analíticas neutras, más aciertos. Y heurística e incongruente, menos aciertos, ¿vale? Y se respondían más rápidamente, siendo la más difícil la incongruente. Resonancia magnética funcional mostró que las personas activaban el lóbulo temporal lateral izquierdo cuando utilizaban el heurístico de representatividad. Basaban sus decisiones en su conocimiento. Activaban el lóbulo parietal bilateral cuando resolvían activando los procesos analíticos. Y activaban la corteza prefrontal lateral derecha relacionada con la detección de conflictos. Vale, esto ya me está quedando. Derecha, detección de conflictos. Vale, cuando había una incongruencia entre la probabilidad a priori y la descripción y respondían correctamente en la condición incongruente. Vale. Cuando responden correctamente en la condición incongruente, se activa la corteza prefrontal derecha, que es la misma de la detección de conflictos, ¿vale? Muy interesante. Vale. El lóbulo parietal bilateral, procesos analíticos, ¿vale? Como vimos antes. Y lóbulo temporal lateral izquierdo cuando usan el heurístico de representatividad, ¿vale? Basan sus emociones en su conocimiento. Lado izquierdo, lado racional, ¿vale? Bien. Seguimos. Vamos a... Vale, curso temporal del pensamiento. Recurriremos a la electroencefalografía en este punto, ya que tiene buena resolución temporal. Bonnefond y Van der Henst presentaron condicionales como: si John está durmiendo, entonces está roncando. Aquí tenemos a John. Vale. Seguida o previamente se presentó una frase. Antecedente congruente. John está durmiendo.
Antecedente incongruente, John está cantando. Consecuente congruente, John está roncando. Y consecuente incongruente, John está soñando. Vale, este estudio es un diseño 2x2, posición de la premisa menor antes y después del condicional por premisa menor congruente o incongruente con el condicional. Resultados. En la región centroparietal, el componente P300 era mayor en las condiciones congruentes que en las incongruentes. El P300 es positivo, indica un aumento de actividad, pico máximo a los 300 milisegundos tras el estímulo. Se asocia al procesamiento de estímulos esperados, familiares. ¿Vale? Esto es lo que decía yo antes, que cuando es algo no esperado, me desayuné un zapato, pues era otro de estos potenciales evocados, pero no me acuerdo cuál de ellos. Vale. Congruentes frente a incongruentes. El P300 alcanzaba su máxima amplitud cuando el consecuente era congruente. Si John está durmiendo, entonces está roncando. John está durmiendo, John está roncando. La amplitud del P300 era menor en la condición del antecedente congruente, cuando se presentaba después del condicional. Si John está durmiendo, entonces está roncando. John está durmiendo. Vale, ahí no se activa tanto, ¿vale? Y la amplitud del P300 era menor todavía en la condición del antecedente congruente cuando se presentaba antes del condicional. John está durmiendo, si John está durmiendo, entonces está roncando. Bueno, entonces, claro, como se repite la frase, ya no hacemos tanta atención y ya no se activa tanto el cerebro. La condición más esperada es la congruente frente a la incongruente. Y dentro de la congruente, cuando se presenta el consecuente tras el condicional. Bonnefont y colaboradores presentaron un contenido abstracto. Si hay una A, entonces hay una C. En el modus ponens se presenta el condicional. Si hay una A, entonces hay una C. Seguido del antecedente, hay una A. Y el consecuente, hay una C. Vale, a ver. Porque esto de si hay una A y una C, esto creo que lo he visto también. No sé si en alguna pregunta de examen. Vale. No, lo he visto al principio de todo, en la afirmación del consecuente, efectivamente. En la falacia de la afirmación del consecuente se presenta el condicional. Si hay una A, entonces hay una C. Seguido del consecuente, hay una C. Y el antecedente, hay una A. Resultados. Las personas aceptaban como válida en mayor proporción el modus ponens y la primera inferencia era más rápida que la segunda. Las personas que no consideraron válida la afirmación del consecuente tardaron más que los que sí la aceptaron. Esto es consistente con las predicciones de la teoría de los modelos mentales, donde las personas pueden representar el condicional a través del modelo inicial. También pueden representar el condicional a través de los modelos explícitos. Vale. Los modelos explícitos son los que incluyen no A y no C. En este otro caso, cuando se presenta el consecuente hay una C, entienden que hay dos posibles conclusiones, A y no A, por lo que hay una A no es válido, ¿vale? Y aquí es cuando no se haría la afirmación del consecuente, ¿vale? Esto se traduce en más tiempo de procesamiento. Los autores analizaron los datos de la electroencefalografía. Compararon la premisa menor para el modus ponens y la afirmación del consecuente. Se observó un mayor P300 centroparietal para el modus ponens. El N200 era mayor para la afirmación del consecuente, ¿vale? En el área frontocentral. El N200 es un componente negativo que indica disminución de actividad, con pico máximo a los 200 milisegundos tras el estímulo. Y se relaciona con información inesperada o incongruente. Vale, esto es lo que yo hablaba, del desayuno de zapato. Perfecto. La mayor amplitud del P300 para el modus ponens se asocia a que las personas esperaban más el antecedente que el consecuente. La mayor amplitud del N200 para la afirmación del consecuente revelaría que el consecuente era menos esperado que el antecedente. Vale. Pero es falacia, sí, correcto. Compararon los datos después de la presentación de la conclusión del... Bueno, me quedo en el modus ponens y la afirmación del consecuente.
Distinguieron entre los participantes que aceptaban como válida la afirmación del consecuente y los que no. En estos últimos se observó mayor P300 para modus ponens, ¿vale? Usaba más la lógica, ¿ok? Indicaría que el antecedente A no era esperado, puesto que no A también era posible. El componente N200 era mayor para afirmación del consecuente en el área frontocentral. No hay diferencias entre el modus ponens y la afirmación del consecuente para los que aceptan la afirmación del consecuente como válida, porque representarían el modelo inicial, ¿vale? En otra investigación se estudió el efecto de supresión, cuando ocurre una disminución en la aceptación del modus ponens porque se presentan alternativas que no se aceptan como válidas. Bonfont y colaboradores presentaron condicionales con muchas y pocas alternativas. Resultados. El 78% aceptó como válido el modus ponens en la condición de pocas alternativas. Los condicionantes con pocas alternativas presentaban mayor P300 en el área centroparietal y parietal. El 24% aceptó como válido el modus ponens en la condición de muchas alternativas. Los condicionales con muchas alternativas presentaban mayor N200 en el área frontal. Un mayor P300 se relaciona con los condicionales de pocas alternativas, que eran más esperados, y un mayor N200 se relaciona con los condicionales con muchas alternativas, que eran menos esperados. Nuestro sistema cognitivo es especialmente sensible a los estímulos incongruentes o difíciles de procesar, aproximadamente a los 200 milisegundos, mientras que es sensible o procesa aquellos estímulos esperados en torno a los 300 milisegundos, ¿vale? De ahí el N200 y el P300, ¿vale? Los componentes más estudiados y que sabemos con qué tipo de función cognitiva se relacionan suelen ser tempranos, antes de los 600 milisegundos, lo que complica su uso para el estudio del pensamiento. Vale, está todo ahí concentrado. Figura 9.4. Ondas cerebrales evocadas tras la presentación del consecuente del condicional con pocas alternativas y muchas alternativas. Componentes N200 y P300. Vale, bueno, aquí no se distinguen los colores, pero bueno. Vale. Esto era polaco por lo menos, ¿eh? Krausik y colaboradores, 2011, propusieron una tarea de analogías de 4 términos, A, B, C, D. Una analogía se presenta como una serie ordenada de 4 términos en la que la relación que se establece entre el primer par es análoga a la del segundo par. Los sujetos tenían que inferir el cuarto objeto basándose en la relación previa, ¿vale? Resultados con resonancia magnética funcional, se activaba la corteza prefrontal rostrolateral y se mantenía activada a lo largo de toda la tarea, sin mostrar diferencias con la tarea de control, perceptiva y semántica. Indica que esta zona se relaciona con un proceso de abstracción que ocurre en las 3 condiciones. Vale. A ver. Que aquí me pierdo un poquito. Bueno, también se activó el giro frontal inferior y la corteza prefrontal dorsolateral, que mostraron diferencias en la condición de control perceptiva comparada con las otras 2 condiciones. Muestra que la tarea de analogías era más parecida a la tarea de control semántica que a la de control perceptiva. El giro frontal inferior se ha relacionado con la memoria semántica, la corteza prefrontal dorsolateral con la memoria de trabajo. Ambas funciones son más demandadas en la tarea de analogías y en la tarea de control semántica. Vale. En una tarea de razonamiento analógico, Wendelken y colaboradores distinguieron entre analogías semánticas y visoespaciales. Vale, aquí tenemos unas figuritas. Figura 9.7. Ejemplo del material presentado en el experimento de Wendelken, Chung y Bunge. Vaya panda, ¿eh? Wendelken, Chung y Bunge. Con analogías semánticas y visoespaciales. En la parte izquierda se muestra el material correspondiente a la analogía semántica. Bueno, son cosas que se pueden describir con palabras, ¿no? Cisne, barco, bici, pulpo. En la parte derecha se muestra el material correspondiente a analogía visoespacial, que son ya más bien como figuras abstractas. Una especie de estrella, un bucle, así unas cosas. Vale. Los participantes veían 4 objetos, 2 superiores y 2 inferiores. Tenían que responder preguntas de primer orden, que se refieren a la similitud entre 2 objetos o la categoría.
Preguntas de segundo orden sobre la similitud entre los pares superiores y los pares inferiores. En la analogía visoespacial se presentaban también 4 figuras y se preguntaba si eran similares en cuanto a la dirección de las figuras, izquierda o derecha, y si las líneas eran curvas o rectas. Los resultados conductuales mostraron que las preguntas de segundo orden eran más difíciles que las de primer orden, aciertos y tiempo de reacción, y la analogía semántica era más difícil que la visoespacial. Resultados de la resonancia magnética funcional. Activación de la corteza prefrontal rostro-lateral izquierda para ambos tipos de analogías, ¿vale? Lo de rostro me suena como a la cara de la moneda y como va así por pares, pues por eso me queda. Activación del lóbulo parietal posterior en las analogías visoespaciales, cognición espacial. Activación de la corteza prefrontal ventromedial en las analogías semánticas, Vale, yo creo que no queda mucho. Tengo el cerebro un poco frito ya, ¿eh? Todavía queda un montón. Vale. Venga, quiero intentar acabar este tema. Lo que pasa es que es largo también. Bueno, vamos a seguir. Knowlton y colaboradores presentaron una teoría computacional de las principales áreas del cerebro relacionadas con el razonamiento analógico y distinguieron 2 redes cerebrales relacionadas con la analogía visoespacial y semántica. Figura 9.8, vale, aquí tenemos la figura de la red neural relacionada con el razonamiento analógico, vale. Distinguieron 2 redes cerebrales relacionadas con la analogía visoespacial y semántica, vale. Corteza prefrontal rostro-lateral, relacionada con la analogía visoespacial a través de sus conexiones con un lóbulo parietal, incluido el precunio y la unión temporoparietal a través del fascículo longitudinal superior. Corteza prefrontal dorsolateral y corteza prefrontal ventrolateral. Esta última se incluye en una red relacionada con la analogía semántica. Vale, ventrolateral, analogía semántica. Al conectarse a través del fascículo uncinado. Anda, mira, el fascículo uncinado. Con el lóbulo temporal anterior, que se ha relacionado con la memoria semántica, y el lóbulo temporal medial, que se ha relacionado con la memoria episódica. La corteza prefrontal es clave por su contribución en la selección de la atención y la memoria de trabajo. La corteza prefrontal rostrolateral izquierda se relaciona con la abstracción, analogía y búsqueda de similitudes. La corteza prefrontal dorsolateral bilateral se relaciona con la memoria de trabajo y el control inhibitorio de la información irrelevante, función que comparte con el giro frontal inferior bilateral. El giro frontal inferior izquierdo tiene una función en la memoria semántica, igual que el lóbulo temporal. En la analogía visoespacial se activa el lóbulo occipito parietal que se conecta con la corteza prefrontal dorsolateral, permitiendo un procesamiento de abajo arriba y de arriba abajo, ¿vale? Visoespacial de abajo arriba y de arriba abajo. Tick y colaboradores estudiaron el insight, comprensión súbita, que hace referencia al paso de un estado inicial vago y confuso a otro donde se comprende la naturaleza del problema y su posible solución. Los autores pedían a los participantes que formaran palabras compuestas con otras 3 palabras. Si en 20 segundos no respondían, se presentaba la primera letra como pista. Al final los participantes tenían que indicar el grado de insight de 0 a 5 Likert. Bueno, aquí tenemos a Simba de vuelta. Figura 9.9. Con resonancia magnética funcional, se observó que en las siguientes áreas presentaban alta conectividad en los problemas con alto insight. El núcleo accumbens se relaciona con el refuerzo o recompensa y con la integración y comunicación de información cortical y subcortical. El área tegmental ventral se relaciona con el sistema dopaminérgico, sistema de recompensa. Vale, seguimos. El hipocampo se relaciona con la memoria. La corteza prefrontal dorsolateral se relaciona con la memoria de trabajo. Vale. Aquí tenemos la red activada con el insight, se relaciona con una memoria de trabajo, la memoria a largo plazo y una recompensa. Las neuronas, qué bueno es el insight, es una cosa estupenda. Las neuronas se disparan en el mismo momento temporal, por lo que se dice que están sincronizadas, conectadas, pues tienen el mismo ritmo o frecuencia. A ver, bichiño. Vale. Sandkuhler y Bhattacharya
Bhattacharya presentaron la tarea anterior y emplearon la electroencefalografía, encontrando actividad gamma, 40 a 48 Hz, en la región parieto-occipital, que se relaciona con una demanda de atención. Actividad teta, o Z, también en la zona parieto-occipital, que se relaciona con la memoria episódica. La actividad Z no es exclusiva de estar dormido, se relaciona también con la memoria y codificación de estímulos que posteriormente son recordados. Actividad gamma en la región parieto-occipital, que se relaciona con mayor atención para las respuestas correctas. Vale, gamma, respuestas correctas. Vale, figura 9.10 tenemos una representación de la diferencia de frecuencias entre los problemas correctos e incorrectos en el tiempo. Representación de la diferencia de frecuencias entre los problemas correctos e incorrectos en 3 momentos temporales diferentes. La primera representación del cerebro a la izquierda corresponde a 2,5 y 0,5 segundos antes de la respuesta. La siguiente, centro, a 1,5 y 0,75 segundos antes de la respuesta. Y la última representación, derecha, corresponde a 0,25 segundos antes de la respuesta y 0,5 segundos después de la respuesta. En todas las representaciones se observa la actividad gamma, 40 a 50 Hz, en el área parieto-occipital. Figura extraída de Sant-Culleri, Bhattacharya. ¡Qué bichiño! Está un poquito pocho y Sima está haciendo ahí una... Bueno, ya está. Una minitos. Ay, ¿me dejas pasar la página, tío? Sí. Hala, venga. Muy bien. Knowlton y colaboradores presentaron una teoría computacional de las principales áreas del cerebro relacionadas con el razonamiento analógico y distinguieron 2 redes cerebrales relacionadas con la analogía visoespacial y semántica. Figura 9.8, vale, aquí tenemos otra representación, vale. Destacan, otra vez, a ver si estoy leyendo el mismo que antes. No, es que parece lo mismo que antes. Ay, que toleira, a ver, Villino. Vale, no, sí, lo estoy haciendo. Sí, estaba leyendo la misma que antes. Ay, pensé que Sí, había pasado la página, pero no había pasado la página, ya decía yo. Tenía aquí a Sima enredando. Es que tenemos el cerebro ya un poco frito, ¿a que sí, tío? Bueno, venga, vamos a seguir un poquito más. A ver si por lo menos hago 1 hora entera y luego en otro momento acabo el tema. A ver, pasa, Vichy, así. A ver, venga, que cambiamos de cosa. Ay, venga, 168, 169, 170, ahora sí. Vale, punto 5. Bases neuroanatómicas de las teorías del razonamiento. Teoría de reglas. El razonamiento se basa en reglas y predice que se activará el hemisferio izquierdo, relacionado con el lenguaje. Teoría de los modelos mentales. Las personas no usan reglas, sino modelos mentales o representaciones visoespaciales, no verbales. Se predice la mayor activación del hemisferio derecho en el razonamiento. Nauf estudió si había un sustrato cerebral para relacionarlo con las etapas de la teoría de los modelos mentales. Presentó silogismos transitivos. A está a la izquierda de B está a la izquierda de C y A está a la izquierda de C. Resultados descritos por Nauf. Construcción de una imagen mental. Mientras las personas leían la primera premisa, se activaba el lóbulo occipito temporal bilateral. Sería debido a la representación de una imagen mental de los objetos basándose en su conocimiento general y del lenguaje. Transformación de una imagen a un modelo. Durante la segunda premisa, además de activar el lóbulo occipito temporal, se activó la corteza prefrontal anterior. Procesamiento de modelos mentales. En la conclusión A está a la izquierda de C, se activó la corteza prefrontal dorsolateral, relacionada con la memoria de trabajo, y el lóbulo parietal posterior, relacionado con las relaciones espaciales. La actividad del lóbulo occipital desapareció. En esta etapa, el sujeto busca modelos mentales alternativos para falsar la conclusión tentativa. Si no los encuentra, la conclusión es válida. Si los encuentra, regresa a la segunda etapa para seguir probando tentativas. Figura 9.11, sí, aquí está. Vale, aquí está probando hipótesis. Vale. Representación de las áreas que se activan en las 3 etapas del razonamiento silogístico.
La primera etapa corresponde a procesamiento... bichiño. Vale, la primera etapa corresponde al procesamiento de la primera premisa y se activa el lóbulo occipito-temporal bilateral. La segunda etapa corresponde a la integración de la segunda premisa y se activa, además del lóbulo occipito-temporal, la corteza prefrontal anterior. Y en la tercera etapa se activa la corteza prefrontal dorsolateral y el lóbulo parietal posterior. Figura extraída de Knauf. ¿Vale? Ahora sí, ¿me dejas cambiar de página otra vez? Ahora sí, vale. Seguimos un poquito más. La desaparición de la activación del lóbulo occipital, desaparición de letras. Vale. Indicaría que las representaciones visuales no contribuirían en este momento. Vale, lóbulo occipital, la parte visual, es verdad, el nervio óptico, que empezaba por O. Ok, vale. Muchos estudios destacan que las representaciones visuales facilitan el procesamiento cognitivo general y específicamente el transitivo. Pero pocos señalan que las representaciones visuales también pueden interferir o enlentecer el razonamiento. Knauf y colaboradores estudiaron el papel de la información visual en la resolución de silogismos transitivos con 4 contextos. Contenido visoespacial. Hombre, mira, el gato está arriba del perro, el perro está abajo del caballo. Contenido visual. El gato está más limpio que el perro está más sucio que el caballo. Contenido espacial. El gato vive más al norte que el perro vive más al sur que el caballo. Control. El gato es mejor que el perro es peor que el caballo. Vale. El gato es el mejor siempre, por supuesto. Resultados conductuales. Tiempo de reacción y número de errores. Los participantes eran más lentos y cometían más errores en la condición contenido visual. Esto no se observa en personas ciegas de nacimiento. Con resonancia magnética funcional se muestra que las personas activaron para los 4 contenidos el giro temporal medial izquierdo, relacionado con la memoria, y el lóbulo parietal derecho, relacionado con el razonamiento. Los autores concluyeron que la estructura principal del razonamiento es el lóbulo parietal y que la representación visual no parece explicar el razonamiento. Vale, lóbulo parietal, estructura principal. Vamos a subrayar esto también, por si lo preguntan. Estructura principal del razonamiento es el lóbulo parietal. Vale. Knauf defiende que el razonamiento sería más espacial que visual, dado que se activa el lóbulo parietal bilateral. El lóbulo occipital se activaría con contenido visual. Ragni y colaboradores utilizaron la estimulación magnética transcraneal presentando silogismos transitivos indeterminados. Modificaron la actividad del lóbulo parietal superior derecho, encontrando más errores comparado con el grupo control, donde modificaban el vértex, no relacionado con el razonamiento. Esto indica la importancia del lóbulo parietal en el razonamiento, pues su alteración provoca peores resultados. Hamburger y colaboradores presentaron silogismos transitivos con contenido visual y no visual estimulando, por un lado, la corteza visual primaria, procesamiento visual, y por otro el vértex, grupo control. Resultados. Al alterar la corteza visual primaria se obtenían mejores resultados para los silogismos con contenido visual, ¿vale? al estimularlas poco. Esto corrobora que las representaciones visuales... esto corrobora que las representaciones visuales pueden enlentecer la resolución de los silogismos transitivos, pero su alteración o interferencia mejora su resolución. Vale, esto es un poquito, ¿cómo se dice? Antiintuitivo, contraintuitivo, así que voy a leerlo otra vez. Al alterar la corteza visual primaria se obtenían mejores resultados para los silogismos con contenido visual. Esto corrobora que las representaciones visuales pueden enlentecer la resolución de los silogismos transitivos, pero su alteración o interferencia mejora su resolución. Vale. Los estudios apoyan una correspondencia entre la teoría de los modelos mentales y el sustrato neural, aunque con resultados dispares. Vendetti y colaboradores presentaron silogismos transitivos con figuras geométricas a tiempo real. Un cuadrado encima de un triángulo encima de un círculo y un cuadrado encima de un círculo. Se observaron mejores resultados para el hemisferio izquierdo
indicando su mayor contribución en el razonamiento transitivo y corroborando la teoría de reglas. El razonamiento se basa en reglas sintácticas, hemisferio izquierdo. Estos resultados contradictorios también se encuentran, esto también es importante, creo que lo he visto preguntado una vez, teoría de reglas, el razonamiento se basa en reglas sintácticas, vale. Hemisferio izquierdo tiene mayor contribución en el razonamiento transitivo. Así me queda también subrayado. Vale. Y bueno, lo dejo aquí porque ya tengo el cerebro un poco frito, pero bueno, muy bien. Y lo acabaré en el siguiente vídeo.